Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu casa? Esperamos que estés bendecido, prosperado y en victoria. Esperamos que tú hayas sido abrazado por la gracia del Señor Jesucristo este día. Hoy me acompaña mi hermana, la pastora Merly González, y queremos presentarte a ti un tiempo de excelencia para que seas edificado. Amén. Queremos que tú y tu familia puedan disfrutar de este corto tiempo que tenemos para ti, pero con una palabra poderosa que puede traer revelación a tu vida, que puede traer una administración a tu vida y sobre todo que puede transformar la manera como te diriges a Dios. Este podcast que hemos titulado el día de hoy como Pediste mal. ¿Y por qué pediste mal? La palabra dice en Santiago 4:3. Y dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en tus propios deleites. Ahí está el secreto. Y es que hemos pedido durante mucho tiempo muchas cosas para nuestro beneficio. Y estamos acostumbrados a pedirle a Dios que nos bendiga. Señor, bendíceme, necesito un trabajo. Señor, bendíceme, necesito las finanzas para comprarme esto, necesito las finanzas para comprarme aquello. Siempre estamos acostumbrados a pedirle a Dios, pero sin entregar algo. Ese es uno. Y como dice el versículo, pedimos para nuestros propios deleites, para gastarlo en nuestros deleites. Y no debería ser así. No, claro. Entonces, cuando hacemos este tipo de oración, estamos viendo al Señor como si fuera un cajero automático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos y queremos que el cajero nos dé lo que necesitamos. Necesitamos dinero, vamos y pedimos dinero en el cajero. Necesitamos cualquier cosa que nosotros necesitamos, nos dirigimos al Señor para pedirle a Él. Pero esas siempre son necesidades que nosotros queremos saciar, necesidades que nosotros queremos resolver, pero no es precisamente la voluntad de Dios o no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y es que cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, como lo dice su palabra, tenemos que sacarnos nuestra mentalidad. Como lo decía yo en la serie de este mes pasado, de renovación o la iglesia en renovación, tenemos que cambiar nuestra mentalidad a lo que piensa Dios. Y como dice uno de los flyers también que están publicados en la página, necesitamos aprender a orar por la voluntad de Dios y no por la voluntad nuestra. Y estamos acostumbrados, como lo dice en su palabra, a pedir para nosotros, o sea, para el beneficio de nosotros y para la voluntad de nosotros, pero no pedimos para la voluntad de Dios. No pedimos para alinearnos a la voluntad de Dios. Quiere decir que estamos haciendo entonces una oración egoísta. Es una oración donde el único beneficiario soy yo y donde no le doy la oportunidad a Dios de que Él haga su voluntad en mi vida. Interesante lo que dice la pastora Merly. ¿Por qué? Porque la gente acostumbra, al menos en algunas partes, no hablo de mi iglesia, pero de repente es el caso de algunos de los que nos están escuchando. La gente acostumbra a estar en la iglesia o venir el domingo a la iglesia y simplemente llegar porque necesito que el Señor me bendiga. Necesito que el Señor me dé este trabajo. Necesito que el Señor me abra las puertas para poder entrar a este negocio. Necesito poder firmar el contrato que me va a dar la casa. Necesito. Pero Dios también necesita algo de ti. Y es que tú le busques. Y vamos a empezar, ¿no? A ver qué es lo que tienes que buscar realmente. Porque cuando nosotros empezamos a buscar no solamente la bendición de Dios, entonces Dios empieza a ensanchar un poco más de lo que tú vas a recibir. Exacto. O de lo que Él tiene preparado para ti. Exacto, cuando nosotros podemos visualizar la voluntad o el propósito que Dios tiene a través de nosotros para bendecir a otros, entonces Dios empieza a darte lo que tú estás pidiendo. Pero mientras que tú solamente eres el beneficiario, Dios se queda en stand-by, ¿verdad? Porque no va a complacer tus deseos personales, sino que Él va a bendecirte de una manera general, donde la bendición pueda alcanzar a otros. Entonces, cuando la Biblia dice que no recibimos porque pedimos mal, realmente no estamos pidiendo lo que Dios anhela que nosotros pidamos. Lo primero que Dios desea es que nos acerquemos a Él en oración. Y en oración no es solamente pedir, sino la oración es tener una relación con Él, es tener una conversación con Él, es un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo me siento yo? Es el tiempo donde tú puedes meditar en la palabra y recibir de parte de Él
Como dice la Escritura, a veces no sabemos qué vamos a pedir, pero el Espíritu Santo dice que gime con deseos indecibles para que nosotros podamos alinearnos a esa voluntad de Dios. Justo eso iba a decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Nosotros estamos orando cuando oramos, porque hay muchos que no oramos. Oramos y el Espíritu Santo intercede. Él sabe lo que nosotros necesitamos y podemos pedirle al Señor lo que realmente necesitamos sin necesidad de exigir, porque a veces venimos, como decías tú hace un rato, venimos es como un cajero, venimos con la tarjeta, Señor, yo soy tu hijo, necesito tal cosa. Exacto. Pero no esperamos a que Él por lo menos nos diga, bueno, te lo voy a dar en tanto tiempo, te lo voy a conceder en tanto tiempo. Según el propósito que yo tengo contigo, va a ser concedido de esta forma. No esperamos esa respuesta. Simplemente le decimos al Señor, lo necesito y voy a esperar. Señor, es tu palabra, yo soy tu hijo, y ahí nos quedamos. Y siempre estamos pidiendo para nuestro beneficio. Y por eso el Señor no nos entrega. Y también es una cosa que nos gustan las respuestas de microondas. O sea, nosotros queremos que cuando nos acercamos a Dios, inmediatamente Dios responda a la oración. Porque es como que es una exigencia. Ahora, en el nombre de Jesús. Y ese tipo de acciones son las que Dios repudia. Dios no le agrada. A Dios no le agrada la exigencia. Dice que un corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Excelente lo que acaba de decir, en el sentido en el que dice ahora. Nosotros estamos acostumbrados a hablar. Sí, es parte de nuestra cultura. Sí, es parte nuestra. De hecho, yo lo hago, digo ahora, por lo menos en la sanidad. Por lo menos en la sanidad nosotros tratamos de decir ahora porque necesitamos esa sanidad. Pero me duele un pie, me duele un riñón, qué sé yo, me duele una uña. Y ahora, en el nombre de Jesús, es una exigencia. Y nosotros necesitamos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y para pedir, ¿necesitamos qué? Bueno, necesitamos sabiduría. Para poder pedir necesitamos sabiduría, porque a veces pedimos mal. No solamente en cosas que nos beneficien a nosotros, sino que también pedimos mal. Por ejemplo, cuando pedimos paz. Ajá. Cuando nosotros pedimos paz en una oración directa con Dios, en la cual, cuando tú dices ahora, en el nombre de Jesús, necesito la paz de Dios. Pero antes de la paz siempre tiene que haber una tormenta. Siempre tiene que haber una tempestad, siempre tiene que haber algún accidente para mostrar la misericordia. Señor, dame, Señor, tu misericordia, muestra tu misericordia, y ¡pum!, un accidente pasa. Disculpen que de repente no estoy hablando en el dialecto que tú estás acostumbrado a utilizar, pero yo soy venezolano. No sé quién me estará viendo, pero bienvenido. En el nombre de Jesús, ahora, ¡boom!, un accidente y el Señor mostró tu misericordia. Necesitamos paz, Señor, trae la paz. Y te guerrillas en la casa. Hay un poco de gente enguerrillado en la casa, dentro del hogar, dentro de la familia. Hay problemas. ¿Por qué? Porque Dios va a mostrar su paz. Otro ejemplo, ¿cuál podría ser? Señor, dime un ejemplo más. Un ejemplo más, vamos a pedirle a mansedumbre, vamos a pedir templanza. Paciencia, Dios mío, por Dios. Cuando tú pides paciencia, llega la persona más indicada para que en ti se elabore la paciencia. O venga esa prueba, como dice también Santiago, ¿no? Ajá. Que la prueba en nosotros produce la paciencia. Es decir, cuando tú estás en la paciencia que es el esperar sufridamente, el esperar en paz, pero sin dejar de actuar. Es esperar, es estar en calma internamente, pero haciendo. Pero resulta que nosotros no sabemos esperar, nosotros no tenemos paciencia. Y cuando llega a la persona que tú menos esperabas y te dice, ¿sabes qué? Yo necesito que tú estés conmigo, vamos a la buena y a la mala, y de repente te hace sacar de casillas y te quita la tapa del cerebro y te jorunga allí, te remueve, y entonces empieza a hacer en ti algo que se llama paciencia. ¿Por qué? Porque pediste paciencia, y el Señor está utilizando a todo instrumento útil para poder en ti formar una paciencia más grande. Exactamente, para poder desarrollar en nosotros lo que nosotros estamos pidiendo al Señor, aunque
nosotros pudiéramos decir que sí, Dios va a responder a esa oración. Sin embargo, tampoco Dios es que es malo, ¿no? Ni está loco. Él no nos va a mandar una cosa, porque la Biblia dice que Él no nos va a mandar una prueba que nosotros no podamos sobrellevar. Pero sí es necesario que comencemos a desarrollar o aprender a cómo orar y en qué momento pedirle al Señor ciertas cosas, para que no nos sobrevenga lo que no estamos esperando. Si decimos, Señor, dame paciencia, es muy coloquial. El venezolano es muy coloquial. El venezolano, el muchacho está gritando o alguien está fastidiando y inmediatamente, Señor, dame paciencia. Y la paciencia lo que te va a traer es prueba para que esa paciencia se pueda desarrollar, se pueda formar en tu vida. Entonces tenemos que ser sabios a la hora de orar, a la hora de pedirle al Señor, no solamente para nuestro deleite, sino para todo. Tenemos que hacernos de la sabiduría. Pero ahora, ¿cuál sabiduría? ¿Qué significa esa palabra sabiduría? Bueno, la palabra sabiduría. ¿Qué significa la palabra sabiduría? Veamos. El significado de la palabra sabiduría, según el diccionario secular, en el grado más alto de conocimiento, es el grado más alto de conocimiento. ¿Y cuál es el grado más alto de conocimiento? Pues el grado en donde no hay humildad. Es donde la persona está totalmente orgullosa, o como diríamos los venezolanos, está sobrado. Me las sé todas más una. Entonces, en mí no hay humildad. ¿Por qué? Porque yo tengo todo el conocimiento, y cuando alguien se acerca a mí o hay un problema que solucionar, pues yo voy a traer mi sabiduría, mi conocimiento, pero esa es la sabiduría terrenal. A eso no se refiere la Biblia. Que habla de sabiduría, pero menciona la palabra conocimiento, y el conocimiento lo obtienes tú cuando te preparas para algún grado en específico o alguna materia en específica. O cuando te preparan, porque desde que estamos chamos, desde que estamos chiquitos, desde que somos niños, y nosotros como padres también instruimos a nuestros hijos, nosotros trabajamos en el intelecto, trabajamos en el conocimiento de ellos, formamos en ellos ciertos parámetros o ciertos principios, pero lo hacemos desde el punto de vista bíblico. Pero cuando una persona no conoce a Dios, entonces desarrolla la sabiduría humana, tiene el conocimiento, y por tener el conocimiento crece en orgullo, y el orgullo es derribado y desechado por el Señor. Eso estamos hablando en un término secular, pero cuando hablamos de sabiduría en la parte eclesiástica, en la parte bíblica, estamos hablando de otra cosa, porque la sabiduría no es otra cosa sino el temor al Señor. Cuando nosotros estamos temerosos de Dios, entonces allí donde viene la sabiduría, ¿no? Y entendiendo que por temor decimos respetuoso, es cuando reverenciamos realmente al Señor, es cuando nosotros adoramos al Señor y respetamos su presencia, respetamos su voluntad en nuestra vida. Entonces ese temor es lo que dice la Escritura, que es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque como nosotros tememos a Dios, queremos hacer lo correcto, y entonces allí es cuando Dios desciende con su sabiduría de lo alto para darnos a nosotros esa sabiduría que necesitamos. Entonces, ¿qué es la sabiduría según Dios? Leamos en Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio entre ustedes? ¿Quién es entendido entre ustedes? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Wow, imagínate, tremendo. O sea, muestre en su sabia conducta. O sea, el conocimiento ya que tienes de Dios, lo tienes que mostrar en tu sabia conducta. O sea, en tu manera de vivir, en tu manera de actuar. Estamos hablando del testimonio, en pocas palabras, si no lo has entendido bien, ¿no? Dice, muestra en su sabia conducta y sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Y desarrollamos el fruto del Espíritu Santo, o Él nos permite desarrollar su fruto en nuestra vida cuando tenemos una relación íntima con Dios. Si nosotros no tenemos esa relación íntima con el Señor, si no hay esa oración, si no hay esa búsqueda, si no dejamos a un lado esa oración egoísta de la que estábamos hablando hace un rato, ese fruto de la mansedumbre no se puede desarrollar, ni ese ni ningún otro se puede desarrollar en nuestra vida. Entonces, cuando pedimos mal. Sí. Y por eso no recibimos.
Y cuando pedimos amor, el Señor muestra su amor, pero antes de mostrar su amor, nosotros tenemos que pasar por algo, ¿verdad? Claro. ¿Qué cosa podrías estar pasando tú en la que tú tengas que decirle, Señor, necesito de tu amor? En todas. Por En ejemplo, todas. el chiste o el más elocuente o el más solicitado es el esposo, la esposa y la suegra. Dame más amor, porque cónchale por la suegra, porque la suegra esto, porque la suegra aquello, porque la suegra lo otro. Entonces, es una ocasión en la que la persona dice, dame más amor, Señor. Lo que pasa es que en el caso de la suegra, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Lo que pasa es que hay algunos prójimos que no se dejan amar o no dejan que ese fruto se manifieste, pero debemos amar para poder recibir el amor. Y hay necesidad también de perder o pasar por una circunstancia cuando nosotros, por ejemplo, estamos de enamorados, estamos de novio, tenemos alguna pareja o alguna amistad muy cercana y esa persona te desilusiona y entonces allí acudes al verdadero amor. Exacto, y es bueno aclarar esto porque quizás quien nos está escuchando sea cristiano, quizás no conoces al Señor, pero la Biblia dice que Dios es amor. Y cuando tú recibes a Dios en tu corazón, cuando tú abres tu corazón, cuando tú abres tu mente para darle entrada a Cristo en tu vida, entonces el amor se manifiesta en ti. Y tú comienzas a dar amor, pero es porque tú lo has recibido. De hecho, hay un versículo bíblico que dice que nosotros no le amamos a Él primero, nosotros no le amamos a Él. Él nos amó primero y en consecuencia de ese amor que Él mostró hacia nosotros, entonces ahora nosotros amamos porque hemos experimentado el amor. Eso es importante, aclararlo, que solamente el amor de Dios en tu vida es el que puede desarrollar en ti el que tú ames a otras personas. Y otra cosa que dice aquí, dice, por sus obras sabias. Cuando hablamos de obras sabias, no solamente hablamos de el testimonio como tal, sino de lo que tú estás haciendo como persona dentro de tu familia, en tu trabajo, fuera de tu trabajo, cuando caminas, cómo andas, cómo te vistes. Todo eso habla de obras. Sí, Señor. Entonces tenemos que estar muy pendientes no solamente de nuestra conducta, sino de las obras que haces cuando estás. Y es tan importante, fíjese que es tan importante que nuestra expresión corporal habla. O sea, nosotros, aunque no digamos una sola palabra, nuestro cuerpo o las expresiones de nuestro rostro pueden hablarle a una persona y esa persona puede percibir si tú amas, si tú no amas, si tú desprecias o si no lo haces. Es decir, que nosotros nos comunicamos con todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando dice que nosotros tenemos que mostrar por nuestras buenas obras la sabiduría, entonces allí es cuando tú tienes que realmente acercarte a Dios para que Dios sea en ti y tú puedas ser en los demás. Porque si no, mira, la relación que tú puedas tener con tu prójimo no va a ser adecuada, no va a ser correcta, porque siempre el ser humano va a tratar siempre egoístamente de mantenerse en una posición y no en la posición de los demás. Entonces, cuando nosotros mostramos por nuestras buenas obras o por obras de sabiduría, allí es donde nosotros podemos mostrar si Dios realmente nos ha dado la sabiduría que hemos pedido o si realmente nosotros hemos pedido sabiduría. Podemos leer cuál es el concepto según Dios de lo que es la sabiduría. Es el conocer el objetivo más grande en cualquier situación y la mejor manera de lograr ese objetivo. Eso es sabiduría. Cuando nosotros realmente decidimos o conocemos el objetivo por el cual el Señor te llamó o nos llamó y hacemos la mejor cosa o de la mejor manera para lograrlo, lo hacemos de la mejor manera para poder lograr lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Porque recordemos que Dios nos creó a nosotros por algo y por algo es que nosotros necesitamos la sabiduría que Él nos va a dar para poder lograr lo que Él nos está
diseñando lo que Él nos ha diseñado, como nosotros somos nacidos para adorar, hemos sido diseñados para adorarle. Entonces siempre necesitamos a alguien a quien adorar. Y por eso es que existen tantas religiones. Claro. Pero cuando dice aquí que la sabiduría, según la escritura o según lo que nosotros podemos, lo que nos enseña la escritura, quizá no lo dice diáfanamente, pero nos enseña, es conocer el objetivo más grande de cualquier situación. O sea, cuál es el objetivo que hay que resolver y la manera correcta de hacerlo. Y allí tenemos un ejemplo bíblico que es, creo que, el mejor. La tapa del frasco, diría un venezolano, ¿verdad? Entonces es el ejemplo de Salomón. ¿Por qué una persona pide sabiduría? Porque no la tiene. Salomón tenía todo lo que su padre le había heredado, el reino, la riqueza, todo. E inclusive al Dios Altísimo le había heredado David a Salomón. Pero él se consigue en un momento en el que él necesita guiar al pueblo y necesita sabiduría. Entonces, como se da cuenta de que no tiene la capacidad realmente de hacerlo, él solicita al Señor. El Señor le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Y qué hizo él? Le pidió sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando no la tenemos que pedirla. Dice, pídela y no dudes de que el Señor te la va a entregar. Y Salomón tuvo la oportunidad de cometer errores y de aprender, porque de eso se trata también la sabiduría. La sabiduría es buscar la forma correcta de hacer las cosas. Salomón tuvo muchas equivocaciones empezando su reino, pero cuando Salomón se encuentra con dos mujeres, y ese ejemplo bíblico está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 19, y ahí comienza una historia de dos mujeres que dieron a luz el mismo día, la misma noche, y bueno, una de ellas se quedó dormida sobre su hijo, pero al darse cuenta que había muerto su hijo, le roba el hijo a la otra y lo hace pasar por suyo. Estas dos mujeres se presentan delante de Salomón y Salomón tiene la genial idea. Hoy nosotros leemos la Biblia y decimos, ¡wow! ¡Qué tremendo ese Salomón! Impresionante. Salomón era demasiado inteligente, ¿verdad? Pero esa es la sabiduría que Dios da. O sea, él pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Él pudo demostrar que Dios le había dado sabiduría. ¿Qué hizo el hombre? Dijo, bueno, vamos a cortar a este niño por la mitad. Y la mujer, que era la madre verdadera del hijo, dijo, no, entrégaselo a ella. Ahí él pudo. En cambio, la otra mujer dijo, mátalo. Claro, si el hijo de ella no ya había muerto, entonces no le importaba si la otra moría. Y deseaba quizás que el otro hijo hubiese muerto. Entonces allí Salomón como que luce, él expresa en ese momento la sabiduría que Dios le había dado. Pero también hay ejemplos bíblicos de hombres que se negaron a utilizar la sabiduría, porque la sabiduría es algo que se va construyendo a lo largo de la vida. De hecho, el libro de Proverbios dice que tienes que abrazarte a ella. Abrázate a la sabiduría para que tu vida tenga significado, tenga sentido. Y este hombre del que te vamos a hablar ahora es Sansón, ¿verdad? Sansón, un hombre que no quiso de ninguna manera poner en práctica la instrucción de sus padres. Y que no solamente la instrucción de sus padres, sino la instrucción directa de Dios de que él tenía que ser nazareo. Exactamente. Él tenía instrucciones precisas de lo que él tenía que hacer. Pero él no quiso ser sabio, él se comportó como un hombre insensato. No quiso de ninguna manera dar su brazo a torcer porque sus deseos, lo que hablábamos anteriormente, sus deseos egoístas, él ya no pensaba en el pueblo de Israel y él no pensaba en que él iba a librar a Israel de los filisteos. Él lo que deseaba era saciar sus propios instintos. Y es que la historia de Sansón es tan parecida a la del mundo entero. Es que el Señor te llamó y tienes un propósito, pero tú te la pasas en la calle viviendo tu vida loca, la vida de Ricky Martin, la vida de Shakira, ciego, sordo y mudo, y no sabemos por qué tú vives así, pero es que en la Biblia está la historia de Sansón, y es que tú eres así, yo era así, y muchos de los que nos escuchan y nos ven somos así. ¿Por qué? Porque está escrito. Sansón es simplemente un ejemplo de lo que nosotros podríamos llegar a hacer, pero por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, por falta de poder discernir o de poder entender la voluntad de Dios, poder sacarnos nuestra mentalidad y entender lo que Dios ha diseñado para nosotros, entonces nos pasan lo que le pasó a Sansón. Porque un hombre sabio definitivamente siempre va a pensar
qué es lo que Dios quisiera que yo hiciera. Siempre una persona sabia va a decir, ¿qué será lo que Dios quiere que yo haga? Y va a trabajar su vida personal en base a eso para hacer la voluntad de Dios. Sansón es el ejemplo de una vida costosamente barata. ¿Por qué? Porque esa vida, esa gran vida que él se dio terminó en ruina. Y pasa con la persona que conoce a Cristo o que conoce el propósito con el que Cristo le llamó y resulta ser que no lo cumple. Y al final la Biblia dice que para lo que Él te llamó, eso es lo que tú vas a hacer. Sea que lo hagas bajo la voluntad de Dios, con la bendición de Dios, o sea que tú lo hagas sin ojos, como burla del pueblo, como burla de aquel pueblo, como hicieron con Sansón. Él fue la burla de los filisteos, pero al final él cumplió el propósito de Dios. Así que no permita que por falta de sabiduría o por falta de amar o de desear hacer la voluntad de Dios, tu propósito se cumpla y tú vayas a ese propósito ciego sin poder disfrutarlo, porque sencillamente quisiste hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Recuerdo una vez en Venezuela estábamos en la iglesia y el Señor me dio un mensaje y yo le llamaba las metidas de pata. Las metidas de pata. Y hablaba mucho de la época en la que Sansón se corrompía y constantemente rompía las reglas y rompía los estatutos y rompía el mandato que el Señor le había entregado a él como hijo o como nazareo. En cambio nosotros somos hijos que estamos en plena adopción, estamos apenas creciendo, apenas conociendo la palabra y ni siquiera podemos a veces cumplir los 10 mandamientos. Y qué difícil es cumplir un mandamiento. Por ejemplo, el amar al prójimo. No hablemos de la suegra, pero el amar al prójimo es total y difícil. Yo me considero una persona que amo, una persona que expreso el amor. Siento que el Señor me ha dado ese don, pero a veces, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo, ¿no? Recientemente, él sabe cuándo yo lo puedo recibir abiertamente o cuándo él tiene que guardar distancia, porque nosotros tenemos que ubicarnos, ¿no? Y yo creo que yo tengo ese don de que yo puedo amar a las personas, pero nosotros debemos todos amar y cumplir con ese mandamiento, amar con ese grado, con ese conocimiento de que nosotros debemos hacerlo, porque es un mandamiento. Pero nosotros estamos acostumbrados a portarnos mal o no cumplir como lo que somos, pero siempre la conducta y las obras nos van a identificar, nos van a caracterizar como una persona diferente. Sí, algunas veces no nos identificamos como cristianos abiertamente en nuestros lugares de trabajo, en la universidad, en el colegio, X, pero hay algo que la gente ve en nosotros o ve a alguien en nosotros, claro, que sabe, dice, este es cristiano. Y nos pasa como a Pedro, mira, pero es que tú eras el que andaba con Jesús. Y a veces nosotros, no, pero es que no. Entonces es nuestra conducta la que habla acerca del amor o de la voluntad de Dios en nuestra vida. O sea, ¿cómo nosotros podemos cumplir con la voluntad de Dios? Dice, amándonos, amando a nuestro prójimo. Por eso es importante que en nuestras obras se muestre nuestra buena conducta. Y como les decía, en Venezuela hubo esa parte, esa prédica, esa enseñanza que yo les decía, las metidas de pata, y nombraba a Sansón. Y me acuerdo claramente cuando yo decía, cuando Sansón se devolvió y no solamente comió, sino que se encontró con el león. Si recuerdan esa historia, Sansón se devolvió por el mismo lugar que no tenía que devolverse. No tenía que pasar por el... No tenía que haber comido y comió. Y también se encontró con el león. Ajá. O sea, nosotros estamos acostumbrados a siempre hacer nuestra voluntad. Y no debemos ser así. Necesitamos cambiar y empezar a pedir no solamente para nosotros y nuestro beneficio, sino para que la voluntad de Dios se cumpla. Y para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida y en la vida de tus familiares, lo primero que tienes que hacer es pedir y saber pedir, porque lo primero que tienes que pedir es sabiduría. Sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría te va a llevar a sondear la voluntad de Dios y a vivir en la voluntad de Dios. Muchas veces nos resistimos a ese trato con Dios, porque nos gusta nuestra voluntad, nos gusta lo que sentimos, nos gusta lo que queremos,
lo que nosotros anhelamos es lo que nosotros queremos, pues, punto. Y no vamos un poquito más allá en esa relación que nosotros tenemos que tener con el Espíritu Santo para que nos sea revelada la voluntad del Señor. Si nosotros pedimos sabiduría, se nos va a revelar la voluntad de Dios. Si nosotros cumplimos con la voluntad de Dios, entonces vamos a ser personas sabias. Amén. Bueno, chicos, amigos, hermanos, los que nos pudieron estar observando, los que escucharon todo el video, ha sido un placer para nosotros poder compartir este espacio. Esperamos el próximo jueves por el mismo canal y a la misma hora, así que no te lo pierdas, sintoniza este canal, va a ser de bendición para tu vida. Y bueno, nos vemos el próximo jueves en Verdaderamente. Porque la verdad te hace libre.